Un feliz sábado para todos mis amados hermanos. En Amén. esta bonita mañana de sábado, Amén. día santo, el único día santo, bendito y que el Señor nos ordenó para descansar, el séptimo día de la semana. En esta hermosa mañana vamos a continuar con la segunda parte de nuestro estudio, la libertad de conciencia amenazada, la segunda parte del capítulo del conflicto de los siglos llamado La libertad de conciencia amenazada. Quienes estén interesados pueden encontrar el libro en versión digital a través de una búsqueda en Google y pueden leer estas hermosas páginas escritas por la profeta del Señor, la señora Elena White. Antes de comenzar nuestro estudio, continuar la segunda parte, vamos a ir de rodillas a pedir la bendición de Dios. Oremos. Querido Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, queremos darte gracias porque cuando abrimos las páginas de tu palabra y de la profecía, nada en nuestra vida toma más claridad y más sentido hacia el presente, desde el pasado y hacia el futuro, porque de las hojas de los libros que han quedado escritos brotan rayos de luz hacia tu pueblo. Gracias, Señor, porque tu pueblo nunca ha transitado un camino de tinieblas, sino un camino de luz. Gracias porque a lo largo de las edades de este mundo de pecado, siempre quienes han querido hacer parte del reino de los cielos y reclamar la ciudadanía que pertenece a aquellos que desean hacer la voluntad de Dios y guardar sus mandamientos, han podido ser fieles centinelas en medio de las tinieblas espirituales, en medio de las edades más oscuras o de quizá también de las edades que humanamente se han considerado con mayor brillo intelectual. A nosotros nos ha llegado el fin del tiempo y para nosotros brilla una luz que nunca brilló jamás a aquellos siervos que vivieron en edades pasadas. Es nuestra responsabilidad estudiar y capacitarnos para que esta luz pueda llegar a ser de beneficio para todos nosotros. Gracias porque en medio de las dificultades, de las adversidades, de las necesidades, tú nos sostienes y nos soportas. Señor, te suplicamos que derrames luz sobre nosotros que vamos a estudiar y sobre aquellos que posteriormente escucharán el tema grabado. Cuida este tema, eterno Padre, sostén este ministerio, eterno Dios, que ha sido puesto como un centinela, como un guía fiel, que clama a voz en cuello y denuncia a tu pueblo su pecado. En el nombre de Jesús entregamos este estudio. Amén. 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 Bueno, como punto de partida, quiero que estudiemos el conflicto de los siglos hoy de una manera que generalmente poco se estudia cuando nos remitimos a denominaciones religiosas como la Iglesia Adventista, en las que la página de la profecía queda como letra muerta. ¿A qué me refiero con esto? Queda como letra muerta en el sentido de que no se aplica a la realidad y se lee, si es que se lee, como algo que no es claro y que es confuso. Nosotros, como adventistas historicistas del séptimo día, leemos los libros de la profeta y las evidencias que están en la Biblia y en todo el espíritu de profecía, porque es muy difícil, es imposible, no muy difícil, es imposible que nosotros nos inventemos o hagamos discursos a la manera que generalmente las personas están acostumbradas a recibir un estudio bíblico o a escuchar la lectura de la palabra de Dios. Pero para nosotros es imposible comenzar a hacer suposiciones y nos referimos a un escrito está. De ahí que quizá algunas personas no encuentren el gusto, tristemente, de compartir la lectura y la explicación del libro El conflicto de los siglos. Por eso yo tomo los párrafos y los subrayo y posteriormente aplicamos lo que entendemos a nuestra realidad en el cumplimiento de la profecía. Siendo así, quiero que continuemos la lectura explicativa de la segunda parte del capítulo de la libertad de conciencia amenazada. Hace 8 días estudiamos y este va a ser el punto central
a partir del cual vamos a exponer cómo la sociedad de la Edad Media fue engañada y se le llevó justo cuando comienza la Edad Media, con el ascenso de Constantino. Ayer, mientras estaba yo haciendo algunas cosas aquí antes de comenzar el día sábado, yo pensaba cómo la vida de un hombre, de un ser humano, puede influir en el destino de millones de personas. Y ahí tenemos la tumba de Constantino, tan grande para la historia, tan determinante para nuestros días y aún determinante para el futuro fue la decisión de Constantino de mezclarse y de convertirse falsamente al cristianismo. Durante esas edades de tinieblas que van a seguir en los siglos, van a continuar en los siglos siguientes, perdón la repetición, la redundancia, Satanás ideó un plan para engañar al pueblo de Dios y a la multitud en general respecto al domingo. Así que hoy vamos a estudiar cuál fue el plan de Satanás para engañar al mundo medieval respecto de la observancia del domingo y cuál es el plan que tiene ahora para engañar al mundo moderno tan lleno de luces. Vaya comparación tan interesante. Dos contrastes increíbles y fascinantes que podemos encontrar en la historia. Pero para eso necesitamos las herramientas que nos da la lectura de la profecía. Y bueno, vamos a empezar. Dice, muchos, aun entre los que no favorecen al romanismo, se dan poca cuenta del peligro con que les amenaza el poder y la influencia de Roma. Insisten en que las tinieblas intelectuales y morales que prevalecían en la Edad Media favorecían la propagación de sus dogmas y supersticiones junto con la opresión, y que el mayor caudal de inteligencia de los tiempos modernos, la difusión general de conocimientos y la libertad siempre mayor en materia de religión, impiden el reavivamiento de la intolerancia y de la tiranía. Se ridiculiza la misma idea de que pudiera volver un estado de cosas semejante en nuestros tiempos de luces. Es verdad que sobre esta generación brilla mucha luz intelectual, moral y religiosa. De las páginas abiertas de la santa palabra de Dios ha brotado luz del cielo sobre la tierra, pero no hay que olvidar que cuanto mayor sea la luz concedida, tanto más densas también son las tinieblas de aquellos que la pervierten o la rechazan. A la mitad del capítulo, donde vamos nosotros leyendo, encontramos la comparación de la creencia generalizada de que los tiempos modernos no permitirían que situaciones como la persecución y el oscurantismo medieval regresasen nuevamente a nuestros días. Muchos se jactan, especialmente los juristas, es decir, la gente de leyes, los abogados, magistrados, jueces, senadores, la rama legislativa, se jactan de que es imposible que con las constituciones modernas este tipo de situaciones en los estados de una república que se considera democrática puedan volverse a repetir. Pero la palabra de Dios a través de la profeta nos dice que tanto la oscuridad extrema como la luz extrema sirven, sí, de igual manera para para las pretensiones de la Iglesia romana, sí. Tanto la oscuridad como la luz de los tiempos modernos sirven de igual manera a sus propósitos. Tengamos muy presente eso, por favor. Ha quedado probado cuánto favorecieron el éxito del papado los periodos de tinieblas intelectuales. Eso hacia el pasado. Ahora hacia el futuro, también quedará demostrado que una época de grandes luces intelectuales es igualmente favorable a su triunfo. Opinión muy impopular. En esta generación son muchos aquellos cuyos ojos están ofuscados por el brillo de las especulaciones humanas, o sea, por la falsamente llamada ciencia. No alcanzan a ver la red y caen en ella tan fácilmente como si tuviesen los ojos vendados.
el brillo de las especulaciones humanas, o sea, por la falsamente llamada ciencia. Cuando se fomenta el orgullo y la ambición y los hombres exaltan sus propias teorías por encima de la palabra de Dios, entonces la inteligencia puede causar mayor perjuicio que la ignorancia. Por esto, la falsa ciencia de nuestros días, que mina la fe en la Biblia, preparará tan seguramente el camino para el triunfo del papado como su formalismo agradable, como el oscurantismo lo preparó para su engrandecimiento en la Edad Media. No se percibe directamente, pero está implícita la comparación que hace la profeta de la Edad Media con la Edad moderna, contemporánea que vimos ahora, pero está presente. Es decir, a los hombres en la Edad Media, Satanás les preparó mentalmente para engañarlos a través de la extrema, la malinterpretada o la desviada, y la desviada explicación de la palabra de Dios. Recordemos que la Edad Media es un periodo donde prevalece mucho la enseñanza de los dogmas del cristianismo, del judeocristianismo, en el mundo occidental, es decir, todo lo que conocemos como la Unión Europea. Y vuelvo y hago énfasis. Esto sucedió, la Edad Media es un periodo único y exclusivamente de Europa. No se da en América, no se da en África, no se da en Asia y no se da en Oceanía. ¿Sí? Y es ahí donde está la cuna de lo que llamamos cristiandad, que reemplazaremos por catolicismo, donde se dan las más terribles instituciones como la Inquisición y las más terribles maquinaciones contra quienes se oponían a quien se exaltaba y se colocaba en el trono de Dios, el hombre de pecado, el cuerno pequeño, el cumplimiento de la profecía. Así que si durante la Edad Media la creencia errada del carácter de Dios, de un Dios enojado que no estaba dispuesto a recibir al pecador, sino a través de grandes donaciones o a través de muchos sufrimientos físicos y corporales, se presentaba a la humanidad, a través del engaño, que vamos a ver más adelante, de una sociedad que era principalmente agrícola, agraria. Cuando el Imperio Romano cae por la invasión de las tribus bárbaras, hacia el siglo cuarto más o menos, y hasta el siglo XI, entre el cuarto y séptimo y once, sufre constantes invasiones de pueblos bárbaros. La construcción del mundo conocido hasta ahora, basado en un imperio, el romano, se cae. Y las grandes ciudades quedan despobladas porque la gente tenía mucho miedo de vivir en las ciudades porque eran atacadas por los bárbaros. Los ataques se dirigían contra las ciudades, no contra poblaciones campesinas, principalmente contra las ciudades. Así que la gente se va, dejan de construir carreteras y todo el avance de la ciencia del mundo antiguo que los babilonios aprendieron de los egipcios enseñaron también a los medos y los persas, y los medos y los persas a los griegos, y los griegos a los romanos, se olvida. La construcción de grandes carreteras, autopistas, avenidas por donde podían transitar, de las grandes y suntuosas ciudades que todavía quedan sus ruinas, eh, deja de subsistir. Así que comienza una edad y una época donde la gente vive en el campo y es a los campesinos, a las grandes poblaciones agrícolas dispersas en medio de montañas o valles que cultivan y que están sujetas bajo el rey, bajo la monarquía medieval, ¿sí? Bajo un sistema aristocrático de castas y nobles en el que solamente es posible ser rey si se es hijo de un rey y si se tiene un reino, si se tiene una nobleza, unos súbditos, un ejército, unos vasallos, unos campesinos y unos esclavos, ¿sí? Esa es la sociedad de la que la oscuridad engañó y desvió el carácter correcto de Dios. Contrario tenemos ahora en la sociedad de nosotros. Estados modernos, hombres de leyes, ¿verdad?
sociedades que castigan el crimen, que persiguen con justicia y hacen, entre comillas, un montón de cosas que antes no se hacían. Ahí está esa comparación en este párrafo, ¿sí? Es decir, que tanto como la ignorancia como el conocimiento pueden ser de pleno servicio para el propósito del papado, el engrandecimiento del hombre de pecado. Pero ¿cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese engrandecimiento? ¿A dónde nos quiere llevar el libro, el capítulo, con la libertad de conciencia amenazada? ¿Cuál es el punto central de esa libertad de conciencia? Bueno, pues vamos a leer que especialmente apunta hacia un solo lugar en la tierra. No nos lleva al África, no nos lleva al Asia, no apunta al Tíbet, ni a los maometanos, ni a ninguna otra parte, sino a un solo lugar específico, Estados Unidos de Norteamérica. Así que cuando leemos este capítulo debemos apuntar hacia donde la profecía señala que se va, bueno, que se consolidó, que se considera, digo se consolidará, ¿sí? Porque la profecía señala hacia el futuro, pero nosotros somos la gente del futuro, somos la última generación. Así que leo. En los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado, Estado con E mayúscula, a las instituciones y prácticas de la Iglesia, Iglesia Católica, y esa iglesia también va con I mayúscula, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. Y vamos al punto central del capítulo. Y lo que da más significado a esta tendencia, sabemos que una tendencia es algo que generalmente va en aumento, es la circunstancia de que el objeto principal que se tiene en vista es imponer la observancia del domingo, institución que vio la luz en Roma y que el papado proclama como signo de su autoridad. Es el espíritu del papado, es decir, el espíritu de conformidad con las costumbres mundanas, la mayor veneración por las tradiciones humanas que por los mandamientos de Dios. El que está penetrando en las iglesias protestantes e induciéndolas a hacer la misma obra de exaltación del domingo que el papado hizo antes que ellas. Así que, ¿qué es lo que está de moda? ¿Qué es lo que llevó a una tendencia, pero que actualmente podemos decir, afirmar y reconocer que es una moda? Imponer la observancia del domingo. No, no la están imponiendo, sino que están en búsqueda, muy cerca de llegar a imponer el domingo, ¿sí? Como institución de observancia obligatoria para el mundo entero. Ahora, el capítulo continúa, ¿sí? Y nos dice que si el lector quiere saber cuáles son los medios que se emplearán en la contienda por venir, no tiene más que leer la descripción de los que Roma empleó con el mismo fin en siglos pasados. Si desea saber cómo los papistas, unidos a los protestantes, procederán con los que rechacen sus dogmas, considera el espíritu que Roma manifestó contra el sábado y sus defensores. Edictos reales, concilios generales y ordenanzas de la Iglesia, sostenidos por el poder civil, fueron los peldaños por medio de los cuales el día de fiesta pagano alcanzó su puesto de honor en el mundo cristiano. La primera medida pública que impuso la observancia del domingo fue la ley promulgada por Constantino. Dicho edicto requería que los habitantes de las ciudades descansaran en el venerable día del sol, pero permitía a los del campo que prosiguiesen sus faenas agrícolas. A pesar de ser en realidad ley pagana, fue impuesta por el emperador después que hubo aceptado nominalmente el cristianismo. Ahora, vamos a ver cómo la profeta dice que el pueblo de la Edad Media fue llevado a observar el domingo y posteriormente veremos cómo el mundo moderno está siendo llevado a observar el domingo. Y es que como el mandato real no parecía subsistir de un modo suficiente la autoridad divina, ¿sí? Un obispo llamado Eusebio
buscó el favor de los príncipes y amigo íntimo y adulador especial de Constantino, aseveró que Cristo había transferido el día de reposo del sábado al domingo. Recordemos que estamos en una sociedad que cree que Dios tiene el control y que afirma que el rey ha sido puesto porque ahí lo puso Dios, ¿sí? Así que, ¿cómo deben ellos justificar el cambio del sábado al domingo como cuestión divina? Que Dios fue quien lo cambió, porque de lo contrario, ¿sí? La Biblia, al ser la norma suprema, entre comillas, decimos así, de la sociedad medieval, ¿sí? Debe ser la norma que muestre que el domingo fue cambiado. Esto en la Edad Media. Pero como no pudieron aducir, argumentar, demostrar con una sola prueba de las Santas Escrituras en favor de la nueva doctrina, pues entonces Eusebio mismo reconoce, ¿sí? Que él mismo, ellos mismos, nosotros hemos transferido al domingo, día del Señor, dice, todas las cosas que debían hacerse en el sábado. Pero por infundado que fuese el argumento en favor del domingo, sirvió para envalentonar a los hombres y animarlos a pisotear el sábado del Señor. Todos los que deseaban ser honrados por el mundo aceptaron el día festivo popular. Y en el futuro, todos los que deseen ser honrados por el mundo también aceptarán el día festivo popular. Ahora, con el afianzamiento del papado fue enalteciéndose más y más la institución del domingo, ¿sí? Pero lenta y seguramente fue efectuándose el cambio. Dice que por algún tiempo el pueblo siguió ocupándose en los trabajos agrícolas fuera de las horas de culto y el séptimo día o sábado, y siguió siendo considerado como el día de reposo. Nuevamente tenemos presente que tenemos una sociedad agraria, que si no cultivaban, no comían. Tenemos una sociedad que debe ocuparse muchos hombres en el campo. No existe la maquinaria como hoy, ni los avances tecnológicos que permiten que un tractor haga el trabajo de 100 hombres y que una máquina un poco más grande haga el trabajo de 1000 hombres al recoger cosechas, al sembrar semillas, al hacer grandes transformaciones en el mundo agrícola. Así que los hombres trabajaban de domingo a viernes y descansaban el sábado. Una vez de la ley, los hombres continúan ocupándose de sus trabajos agrícolas fuera de las horas del culto, ¿sí? Y el séptimo día, el sábado, siguió siendo considerado como el día de reposo. Es decir, la ley de Constantino no se llevó en efecto de inmediatamente. Así que comienzan poco a poco, pero recuerden que es mucho más fácil hacer obedecer a alguien que tiene mucho que perder y a quien pueden controlar que a alguien a quien tiene muy poco que perder. Así que comienza la sociedad de arriba hacia abajo. Y a los primeros que se les prohíbe es a los magistrados. Se les prohíbe que fallaran en lo civil los domingos. Poco después, se dispuso que todos, sin distinción de clase social, se abstuviesen del trabajo ordinario, so pena de multa para los señores y de azotes para los siervos. Más tarde se decretó que los ricos serían castigados con la pérdida de la mitad de sus bienes y que finalmente, si se obstinaban en desobedecer, se les hiciese esclavos. Los de las clases inferiores debían sufrir destierro perpetuo. Se recurrió también a los milagros, recordemos. Primero se recurre a leyes que obligan a la pérdida de los bienes, a los señores de las esclavos y a los siervos el destierro. Recordemos que es una sociedad que no se mueve. Es decir, si usted nacía en Turingia, si nacía en Wittenberg, si nacía en Eisleden o donde usted naciese, ahí usted moría. No era una sociedad que tuviese grandes viajes. Y los grandes viajes se hacían en pro de peregrinaciones religiosas única y exclusivamente. No era una sociedad que se moviera como la sociedad que hoy en día se movía. Se nacía católico y se moría católico. Así que el destierro, como leíamos aquí anteriormente, era un castigo muy terrible, ¿sí? En la época medieval,
Se reconocía que una persona era vecina o tenía un vecindario porque otros decían, sí, él es hijo de fulano, nació, yo lo vi crecer, sí, se casó con tal mujer, tuvo tales hijos, sí. El destierro significaba que usted tenía que llegar a implantarse a un nuevo lugar, a un nuevo pueblo, a una nueva sociedad en la que usted no iba a ser aceptado fácilmente. Siempre iba a ser causa de sospecha y cualquier cosa que se perdiese o pasase iba a ser culpa del nuevo. Nosotros vivimos en un lugar donde no estamos muy distantes de esas costumbres, ¿verdad? Siempre se culpa a la persona nueva que llega a vivir a un nuevo sitio de que si algo pasa, fue el nuevo, porque yo conozco a mis vecinos, yo conozco a mi familia y sé quiénes son ellos. Así que el destierro para nosotros no es tan complejo como el destierro para la sociedad medieval. Y para que un señor, es decir, alguien que antes tuviese esclavos, fuese hecho en la misma condición de esclavitud que sus siervos, era un castigo muy complejo. Con dificultad alguien hubiera querido desobedecer las normas de la sociedad medieval. Ahora, como no funcionan, ¿cierto? Para las clases más ignorantes, como tal el destierro, puede funcionar, pero también se recurre a otras técnicas. ¿Y cuáles son? A los milagros, ¿sí? Los vamos a leer rápidamente y es que, recordemos, enquistados en la sociedad medieval, el pensamiento medieval es un pensamiento agrario, agrícola. Y pues vamos a ir a una sociedad que es agraria, agrícola. Muy distinta la manera como vamos a ver más adelante, cómo se recurre a una sociedad que no es agraria, que no es agrícola y que no tiene el temor de Dios, sino el temor de la ciencia, de la falsamente llamada ciencia. Dice, en otros casos maravillosos se refería a que un campesino que iba a labrar su campo en un día llamado domingo, limpió su arado con un hierro que le penetró en la mano, un hierro incrustado en la mano, y por 2 años enteros no lo pudo sacar, sufriendo con ello mucho dolor y vergüenza. Si a nosotros hoy en día nos dicen que esto pasó, sin lugar a dudas vamos a sonreír y vamos a decir, ¿cómo que por 2 años no pudo sacar un hierro metido en una mano? ¿Por qué no fue al hospital? ¿Por qué no fue a la EPS, al especialista? ¿Sí? Y nos va a dar mucha gracia. Vamos a decir el sistema sanitario que tenemos hoy en día y vamos a referirnos exclusivamente a cuestiones del orden social respecto a la medicina. Una radiografía que mire cuántas venas comprometió, que mire qué tendones comprometió y si se rompió los tendones, que se lo reconstruyan. Es verdad, ¿cierto? Eso vamos a decir nosotros. Así que en la sociedad moderna no se nos va a decir que un hombre que fuera del campo se metió un hierro en la mano y se le quedó incrustado por 2 años. Será motivo de risa para nosotros. Nos vamos a reír mucho y vamos a decir, fue un accidente y bueno, como accidente hay que remediarlo a través de la medicina. Más tarde el Papa ordenó que los sacerdotes del campo amonestasen a los que, no, a los que violasen el domingo y los indujeran a venir a la iglesia para rezar. No fuese que atrajesen alguna calamidad sobre sí mismos y sobre sus vecinos. Nosotros hoy en día como hombres modernos entendemos, porque hemos sido educados en ese tipo de pensamiento, un pensamiento ilustrado, y digo ilustrado en el sentido de la situación del mundo en el que vivimos ahora, el momento histórico del cual somos hijos, pero el cual debemos desligarnos y debemos ir mucho más allá. No quedarnos a donde la ciencia del mundo nos ha traído, sino ilustrarnos a través de la verdadera ciencia y de la verdadera educación. No es la ciencia que el espíritu de profecía, que el Señor Jesús a través de la señora White, la profeta de Dios, nos dice que es la especulación humana, la falsamente llamada ciencia. Nosotros hoy en día no vamos a creer que porque alguien sale a trabajar un domingo o un lunes, no, un sábado o un domingo, va a traer calamidad sobre otros vecinos, quizás sobre sí mismo, tal vez, pero sobre otras personas. El pensamiento de nosotros no funciona así.
Un concilio eclesiástico adujo el argumento tan frecuentemente empleado desde entonces y hasta por los protestantes de que en vista de que algunas personas habían sido muertas por el rayo mientras trabajaban el día domingo, ese día debía ser el día de reposo. Es evidente, decían los prelados, cuán grande era el desagrado de Dios al verlos despreciar ese día. Como no pudieron soportarlo, el cambio en la palabra de Dios, recurrieron a falsos milagros, ¿sí? Y a falsos argumentos, basados en algo muy interesante, la naturaleza, la alteración del curso natural en los efectos naturales, en los fenómenos naturales, que nos llamamos así, que en últimas es la mano de Dios sobre la naturaleza. Y era que debido a que la naturaleza se había alterado, habían caído rayos, ¿sí? Porque había gente que había salido a trabajar en domingo y les habían caído rayos. Y eso podía demostrar que Dios estaba desagradado al verlos despreciar el día de domingo. ¿Hay alguien ahora que esté afirmando que el desprecio por un día ha acarreado graves daños en la naturaleza? ¿Tenemos nosotros en nuestros días a alguien que ha afirmado que el no reposo de un día, al que llaman sabático, ha generado que el curso de la naturaleza se haya afectado? Sí. Luego se dirigió un llamamiento para que los sacerdotes y ministros, cuidado, primero sacerdotes y ministros, y luego reyes y príncipes. Esos dos llamados ya se han cumplido actualmente. Y ahora el llamado se está haciendo a los fieles. Hicieran cuanto les fuera posible para que ese día fuese repuesto en su honor y para que fuese más devotamente observado en lo porvenir, para honra de la cristiandad. Esto que acabo de leer, que está entre comillas, desde la palabra evidente hasta la palabra cristiandad, no son palabras de la señora White, ¿sí? Es un historiador que está citando. Y aquí encontramos la cita. Qué interesante, ¿verdad? Continuamos. Ahora, como los decretos de los concilios resultaran insuficientes, se instó a las autoridades civiles a promulgar un edicto que inspirase terror al pueblo y le obligase a abstenerse de trabajar el domingo. Nosotros, actualmente, los concilios o los sínodos de la Iglesia no tienen tanto poder frente al Estado, pero hay algo que sí lo tiene, y son las reuniones entre los países y los poderosos, como por ejemplo la COP. ¿Sí? No tenemos concilios que definan o insten a la gente a hacer cosas, pero sí tenemos organismos internacionales y conferencias internacionales que comienzan a tratar de inspirar terror, pero no un terror religioso, sino un terror científico. He ahí la distancia que tenemos del mundo medieval con el mundo moderno. A ellos se les decía, tenemos un Dios enojado. A nosotros se nos dice, tenemos una madre tierra que sufre. A ellos se les decía, caen rayos a quienes trabajan el domingo. A nosotros se nos dicen, la tierra está alterada, la tierra sufre. Categorías del indigenismo, categorías de los pueblos prehispánicos de América Latina como la madre tierra, la Pachamama, la casa común, la justicia social, la deuda social, la deuda moral con esos pueblos. Hay una deuda con las naciones de la tierra. Ya vamos a ver detalladamente a qué se refiere específicamente con eso y de dónde ha salido esa idea particular.
No tenemos decretos y concilios, pero tenemos grandes reuniones de países y de representantes de países, que en últimas, si ustedes o yo, no es mi caso actualmente, lo fue en el pasado, ya no lo es. Hemos decidido votar por ellos, nuestro voto también está pidiendo lo que ellos piden. Si le apoyamos con nuestro diezmo, con nuestros recursos y con nuestra presencia a instituciones, cuando la institución habla, habla por todos los que nos representan. Yo sé que nosotros, muy pocos quizá, yo fui al colegio, creo que todos nosotros también fuimos al colegio. Ir al colegio fue una solicitud, ¿sí? De un proyecto político, por lo menos del Estado en Colombia. La gente no mandaba a sus hijos al colegio en el siglo XIX y comenzó a obligárseles a enviárselos. Pero al ir nosotros a un colegio se nos enseñó que si alguna persona que llevaba una insignia del colegio, en este caso el uniforme, hacía algo mal, quedaba mal toda la institución, ¿verdad? Bueno, pues parece que se nos ha olvidado que si un representante de una denominación religiosa a la cual nosotros pertenecemos apoya algo, nosotros también lo estamos apoyando. Eso tiene como nombre democracia representativa. Y es decir, que si yo con mi voto elijo a alguien y lo pongo, sea como presidente de una organización frente al Estado, o como presidente, como ministro representante de una iglesia para algo, yo estoy siendo partícipe de lo que esa persona posteriormente mi voto para que llegue hacia donde está y entre comillas me representa. Yo pregunto, ¿acaso puede una sola persona representar a millones de habitantes sobre un territorio o sobre la tierra? ¿Puede reunir todos los derechos y reclamos e inconformidades de un mundo que cada vez es más dividido en un solo clamor? La Biblia nos dice que los habitantes de la tierra se van a maravillar en pos de la bestia. Así que no tenemos concilios, pero sí tenemos grandes reuniones que nos muestran, nos permiten ver cuál es el curso futuro, temeroso y vertiginoso hacia el cual el mundo no camina, se despeña, ¿sí? En un sínodo reunido en Roma, todos los decretos anteriores fueron confirmados con mayor fuerza y solemnidad. Nosotros estamos a las puertas de que todas las reuniones acerca del cambio climático, acerca de la importancia de un cambio en el modelo económico de este mundo, sea confirmado con mayor fuerza y solemnidad. Incorporados en la ley eclesiástica y puestos en vigencia por las autoridades civiles en casi toda la cristiandad. Si a usted no le gustaba algo en la Edad Media, usted simplemente cogía sus cosas y se iba. Tenemos el ejemplo de Columbano, si lo recuerdan, instaurarse en los Alpes, en Italia principalmente y después en Francia, pero a medida que el avance del papado, del catolicismo crecía, terminó instalado por allá, en Inglaterra. Es fantástico y es hermoso ver cómo Columbano no temía el destierro, no temía el destierro. Tengan muy presente que Columbano y que todos los pioneros de este mensaje disidente, opuesto, porque ellos no solamente guardaban silencio, ellos se oponían abiertamente y hubo guerra. No puede haber guerra si no hay oposición. Así que Columbano no temía el destierro y
Dice, vigencia por todas las autoridades civiles en casi toda la cristiandad. Si a usted no le gustaba algo de Italia y la persecución era muy grande en Italia, usted se iba para Francia. Si era muy grande en Francia, usted pasaba a España, hacia la parte de colinda arriba con Inglaterra. Y ya en situaciones dramáticas, Columbano decidió irse a Inglaterra, Gran Bretaña, y terminar su vida en una de esas islas por allá, alejado de la influencia de prelados, monjes y príncipes católicos. Eso pasó en la Edad Media. Si no le gustaba Europa, usted podía coger un barco, viajar de Italia y de Grecia a Egipto e introducirse en el África, donde había pureza en la iglesia. Este capítulo nos muestra que la iglesia africana se opuso a los avances del papado y los echaron de África y guardaron el verdadero día de reposo, el día domingo, el día sábado. O sea, rechazaron el día domingo por ser falso, perdón la equivocación, y continuaron guardando el día sábado, el verdadero día de reposo. Así que si a usted no le gustaba algo que pasaba en su Europa medieval, tenía como premio, no como castigo, el destierro. Pero la profecía nos enseña a nosotros algo bien particular y está en Mateo 24, que serán rechazados por todos por causa de mi nombre. Humanamente, el tiempo que nos espera es un tiempo sin escapatoria. No hay vuelo, no hay barco, no hay carretera y no habrá lugar de la tierra, excepto despoblado, donde podamos llegar a buscar refugio. Porque aquí dice toda la cristiandad, la expresión toda la cristiandad enmarca Europa occidental, pero el futuro es hacia el mundo entero, porque dice que todos le adoraron, toda nación, tribu, lengua y pueblo, del más grande al más pequeño, libres, siervos, esclavos, libres, ricos y pobres, el mundo entero en un solo conjunto de obediencia a la bestia. Pero continuamos. A pesar de esto, la falta de autoridad bíblica en favor de la observancia del domingo no originaba pocas dificultades. Hoy en día, nosotros, como mundo moderno, no me refiero al pueblo adventista, sino me refiero al mundo en general, para que algo tenga autoridad, tristemente no debe estar fundamentado en la Biblia. Yo les pregunto, ¿en qué debe estar fundamentado? La palabra es ciencia, ¿sí? Cuando muchos de nosotros queremos presentarle a otra persona que es importante comer siendo vegetarianos, entiendes el sentido vegetariano como vegano, es decir, sin huevo, sin leche, sin queso, sin ningún producto derivado animal, nosotros presentamos eso acompañado de ¿qué? De evidencias bíblicas, evidencias en el espíritu de profecía y por último evidencias científicas, ¿verdad? Es decir, el mundo moderno no cree nada que no esté basado en la ciencia y en los principios de la duda. Se debe dudar de todo. Eso fue lo que enseñó un señor llamado René Descartes, quien pensaba que debía dudar de todo, ¿no? Que si él no pensaba no existía y un montón de teorías, especulaciones humanas falsamente llamadas ciencia. Así que el método científico es lo que arguye actualmente que es importante que el mundo descanse un solo día. Ahorita sería ridículo para el mundo político y el mundo religioso también que el descanso de un día a la semana estuviese basado en
principios únicamente bíblicos. Pero veremos que no son principios bíblicos los que sostienen la observancia obligatoria del domingo, sino son principios científicos. Dice, como no se podía argumentar que el domingo tenía autoridad bíblica, el pueblo ponía en tela de juicio el derecho de sus maestros para echar a un lado la declaración positiva del Señor. El séptimo día, sábado del Señor tu Dios, a fin de honrar el día del sol. Se necesitaban otros expedientes para suplir la falta de testimonios bíblicos. Un celoso defensor del domingo que visitó a fines del siglo XII las iglesias de Inglaterra. Podemos ver nuevamente que las iglesias de Inglaterra, donde había trabajado Columbano, tenían la pureza en la observancia del día del sábado. Es decir, si tenemos en nuestra mente el mapa mental de Europa occidental, tenemos a Italia con Roma en la parte baja, la bota itálica, y tenemos a Inglaterra en el extremo sur y a Italia en el norte, perdón, y a Italia en el extremo sur del continente. Totalmente opuestos. ¿Sí? Así que en Inglaterra se observaba hacia el siglo XII el sábado y encuentra resistencia por parte de testigos fieles de la verdad. ¿Quiénes eran estos testigos? Bueno, eran discípulos de Columbano. ¿Sí? Así que cuando nosotros leemos el conflicto de los siglos, debemos leerlo con mucho detalle, darnos cuenta que la historia que se nos presenta de los valdenses, los albigenses, y esa conexión posterior con el mundo ya entrado profundamente en la Edad Media, es total. Esa historia se nos presenta para decirnos, mire, en un principio Columbano predicó en Inglaterra, y aquí encontramos y vemos que un defensor del domingo encuentra resistencia por parte de testigos fieles de la verdad. Estos son noticias, ¿sí? Un hombre llega a predicar en Inglaterra y encuentra, ¿sí?, resistencia por parte de testigos fieles de la verdad. Testigos fieles, Columbano y sus discípulos, que hicieron resistencia. Y luego dice, sus esfuerzos resultaron tan inútiles, porque donde está la verdad no puede contender con el error no puede contender con la verdad, siempre va a ser destrozado, desenmascarado. Así que sus esfuerzos resultaron tan inútiles que abandonó el país por algún tiempo, no sabemos cuánto, en busca de medios que le permitiesen apoyar sus enseñanzas. Cuando regresó, es decir, estamos hablando de que las personas viven 80 años, quizá fue una década, 2 décadas, no tengo ni idea, no sabemos y nos es oculto. Ahora, cuando regresó, la falta había sido suplida y entonces tuvo mayor éxito. Había traído consigo un rollo que presentaba como del mismo Dios y que contenía el mandamiento que necesitaba para la observancia del domingo, con terribles amenazas para aterrar a los desobedientes. Vuelvo y hago la comparación. Si a nosotros se nos trae un documento que dice que fue caído del cielo, ¿sí?, y que fue traído del mismo altar de San Simeón en Jerusalén, y que nos muestra la observancia del domingo como obligatorio porque si no vienen terribles amenazas a quienes desobedezcan, el rollo que cayó del cielo escrito de parte de Dios, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál sería la respuesta de los hombres y mujeres que no creen en Dios? De un mundo secular. ¿Cómo mirarían al hombre que grita improperios, diciendo que quien desobedezca ese rollo va a ser castigado por Dios? ¿Tendría influencia sobre nosotros como habitantes del mundo moderno? La respuesta es no. El mundo moderno fue creado, fue constituido desde la Francia. El capítulo de la Biblia y la Revolución Francesa, el conflicto de los siglos, nos va a iluminar más el tema hacia futuro, ¿sí? Y es que la Biblia y la Revolución Francesa, porque Francia fue instituido como la primera y única nación de la tierra que nace desde la negación de la existencia de Dios mismo. Así que
el mundo francés como Descartes, que era francés, y un montón de científicos y filósofos franceses, ¿sí? Hijos de la Revolución Francesa, van a establecer la sociología como la ciencia que estudia la sociedad. Y van a cambiar, van a hacer esa transición entre la teología, ¿sí? Que muestra el fundamento de la sociedad en un orden de Dios hacia un orden de la democracia, hacia la sociología, ¿sí? Hacia lo antropológico, hacia la antropología, hacia el hombre como el centro del universo, comparado con aquella pelea entre Copérnico y, ¿cómo se llama el científico? El centro de la Tierra, no, entre Nicolás Copérnico y creo que era Galileo Galilei, no recuerdo. La teoría copernicana, sí, que nos muestra que la Edad Media decía que la Tierra estaba en el centro y todo giraba alrededor de la Tierra, y luego la teoría de, creo que es Galileo Galilei, que dice que la Tierra no es el centro, sino que es simplemente el Sol y que todos los planetas giran. Bueno, esos cambios, sí, lo que hacen es quitar un pensamiento medieval e incrustar un nuevo tipo de pensamiento. Ojo, esto no se da de un día para otro, fueron siglos. Esta gente luchaba abiertamente en contra de la Biblia, a la que le llamaban esa serpiente. Encontramos varias conferencias, no quiero mencionar a la persona que la hace, pero es una conferencia sobre la guerra de las Biblias, en la que demuestra que unos hombres de ciencia de Inglaterra querían quitarle al pueblo inglés la Biblia, pero no podían hacerlo como en épocas medievales. Así que lo que hicieron fue colocar pequeños comentarios, adiciones, aclaraciones, sugerencias sobre cómo debe ser leída la Biblia y cómo debe ser entendida. ¿Sí? Así que al mundo moderno no se le va a hablar acerca del cambio de un día a otro, no un cambio, sino una observancia obligatoria a través de la Biblia, sino a través de la ciencia. Tengamos eso muy presente, por favor. El rollo prohibía trabajar de la hora novena, 3 de la tarde del sábado, hasta la salida del sol el lunes, y su autoridad declaraba confirmada por muchos milagros, ¿verdad? Vuelve y juega nuevamente el tema de los milagros, donde dice que personas que habían trabajado más allá de la hora señalada habían sufrido un ataque de parálisis. Si a nosotros se nos dice que por trabajar en domingo o trabajar en sábado alguien va a sufrir parálisis, nos va a dar risa, y debemos ser honestos con eso. Que si una persona que está trabajando un día y muele harina, bueno, muele trigo para sacar harina en un molino, ve salir un chorro de sangre, ¿sí? Y la rueda del molino se paró a pesar del buen caudal del agua. Recordemos que en esta época los molinos funcionaban al borde de quebradas o arroyos, que hacían mover una serie de engranajes que movían al final unas piedras grandes bueno, unas piedras grandes, y entre las piedras se echaban los granos. Esas piedras movían y los granos se molían muy bien, ¿sí? Así que nos está hablando de que en vez de harina sale un chorro de sangre y que la rueda del molino se para a pesar de que hay un gran caudal de agua. Nosotros hoy en día no creeremos que va a ser por castigo divino, sino porque algo falló en el mecanismo, ¿verdad? Y porque algún animal o algo se metió en el trigo, pero creeremos cualquier cosa menos esto. Que una mujer que había puesto la masa en el horno la encontró cruda al sacarla. ¿Qué pensaremos? No prendió el horno. Somos muy racionales en ese sentido, ¿sí? Pese a que el horno estaba muy caliente. ¿Encontraríamos alguna explicación basada en la ciencia sobre la transmisión del calor, sobre cualquier otra cosa menos en que tenía que ver con desobediencia a un mandamiento como guardar el domingo? Un mandamiento de hombres, ¿no? Puesto por este rollo que se traía. Lo digo en el contexto de lo que voy diciendo. Ahora, otra que ha preparado su masa para cocer el pan de la novena, resolvió ponerla a un lado hasta el lunes y la encontró convertida en panes y cocida por el poder divino. Nosotros, vuelvo y hago énfasis, no creeríamos en eso. Hago mucho énfasis porque ahora vamos a ver en qué cree el mundo moderno. Un hombre que coció pan después de la hora novena del sábado encontró al partirlo por la mañana siguiente que salía sangre de él. Vuelvo y digo,
Nosotros no creeríamos eso y nos daría risa. Mediante tales invenciones absurdas y supersticiosas fue como los abogados del domingo trataron de hacerlo sagrado. Recordemos, y ya vamos a ver más adelante, lo siguiente. Estos recuerdos de lo pasado ponen claramente de manifiesto la enemistad de Roma contra el verdadero día de reposo y sus defensores, y los medios que emplea para honrar la institución creada por ella. La palabra de Dios nos enseña que estas escenas han de repetirse cuando los católicos romanos y protestantes se unan para exaltar el domingo. Bueno, esas escenas son oposición, ¿no? Esas escenas son de oposición al, a la observancia del domingo como día para ellos santificado, por ellos, por el hombre, ¿sí? Dice, tanto en el nuevo mundo como en el viejo, se le tributará homenaje al papado por medio del honor que se conferirá a la institución del domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la Iglesia romana. Esos recuerdos de lo pasado se refieren a la oposición, ¿sí? Mediante tales invenciones. Pero recordemos que los engaños de Satanás durante las distintas épocas de la humanidad han sido únicos y particulares a cada momento de la historia. Desde mediados del siglo XIX, los que estudian la profecía en los Estados Unidos han presentado este testimonio ante el mundo. Otra evidencia más de que los pioneros estaban en lo correcto cuando presentaron a través de el estudio de la profecía con Guillermo Miller, que es quien comienza como tal, durante 10 años hasta que se deshizo la Biblia que tenía, las evidencias de ese testimonio ante el mundo. Ella está hablando aquí de los pioneros, mediados del siglo XIX. Cuando hablamos de mediados de un siglo, hablamos de la mitad del siglo, 1850. Pero mediados del siglo nos permite ir de 1840 a 1860, es decir, la mitad, ¿sí? Un siglo partido de comienzo, 1800, 1830, 1840, 1860, 1860, 1900, 1889, ¿sí? Así que ella aquí se refiere a los pioneros y dice que los pioneros están dando, presentaron ese testimonio ante el mundo. ¿Qué testimonio? Bueno, el interés de la Iglesia Católica Romana en hacer que el día domingo sea nuevamente un día de adoración a nivel mundial para recuperar su poderío que perdió, ¿sí? Cuando se le infringe la herida, ¿sí? La herida mortal a través del general Berthier, haciendo preso al Papa, ¿sí? Ahora, en los acontecimientos que están desarrollándose actualmente, ella aquí escribe ya desde el siglo XX, ¿sí? Especialmente en dicho país, ¿cuál país? Estados Unidos, se ve un rápido avance hacia el cumplimiento de dichas predicciones. ¿Cuáles predicciones? Buscar que el domingo sea un día de observancia obligatorio en Estados Unidos, porque una vez sea ley nacional en Estados Unidos, irá fácilmente al resto del mundo. Los maestros protestantes presentan los mismos acertos de autoridad divina en favor de la observancia del domingo, que es un día santo, y adolecen para ellos, y adolecen de la misma falta de evidencias bíblicas que los dirigentes papales cuando fabricaban milagros para suplir la falta de un mandamiento de Dios. Dice, se repetirá el acerto de que los juicios de Dios caerán sobre los hombres en castigo por no haber observado el domingo como día de reposo. Es verdad, pero para que los hombres entiendan del mundo moderno que esos castigos caen por no observar el domingo como día de reposo, esos castigos deben tener una evidencia científica. Un Estado moderno no puede juzgar en razón de la Biblia, sino de su constitución. Y las constituciones nacionales
se hicieron en el siglo XIX a partir de la luz de la ciencia de los juristas, a partir de la luz de la ciencia que había sobre las leyes y sobre las ideas que había del nuevo mundo, ¿sí? Pero tenían un fundamento teórico y metodológico basado en la igualdad del hombre, ¿sí? Ustedes recuerdan por allá un personaje de la historia llamado Nariño, traduciendo los derechos del hombre, dados en Francia. Piensen muy bien que el mundo moderno está basado sobre los principios de las repúblicas francesas. No del todo, pero sí tiene mucho que ver. Principios de orden racional, ¿sí? Ahora, y un movimiento en favor de la observancia obligatoria del domingo está ganando cada vez más terreno. La sagacidad y la astucia de la Iglesia romana asombran. Puede leer el porvenir. ¿Cómo se llama a los que leen el futuro? Adivinos, ¿verdad? Se da el tiempo viendo que las iglesias protestantes le están rindiendo homenaje con la aceptación del falso día de reposo y que se preparan a imponerlo con los mismos medios que ella empleó en tiempos pasados. Los que rechazan la luz de la verdad buscarán aún la ayuda de este poder que se titula infalible a fin de exaltar una institución que debe su origen a Roma. No es difícil prever cuán apresuradamente ella acudirá en su ayuda de los protestantes en este movimiento. La Iglesia Católica Romana, con todas sus ramificaciones en el mundo entero, forma una vasta organización dirigida por la sede papal y destinada a servir los intereses de ésta. Durante el siglo XIX, como perdió mucho influjo en las repúblicas, pudo ingresar a los estados a través de las organizaciones de caridad. ¿Han escuchado hablar de la Organización de Caridad San Vicente de Paul? ¿Han escuchado hablar de organizaciones de caridad de diferentes nombres y todas llevan nombres de santos? Bueno, pues las organizaciones de caridad durante el siglo XIX le permitieron a la Iglesia Católica recaudar recursos para construir hospitales, para construir centros de salud y para hacer obras sociales como alumbrados públicos, alcantarillados, y todo eso aquí en Sudamérica. Es decir, se granjeaba el favor del pueblo. Así que con todas sus ramificaciones en el mundo entero, ONGs y muchas organizaciones de este tipo. Dice, instruye a sus millones de adeptos en todos los países del globo para que se consideren obligados a obedecer al Papa. Sea cual fuera la nacionalidad del gobierno de estos, deben considerar la autoridad de la Iglesia como por encima de todas las demás. Aunque juren fidelidad al Estado, siempre quedará en el fondo el voto de obediencia a Roma, que los absuelve de toda promesa contraria a los intereses de ella. La historia prueba lo astuta y persistente que es en sus esfuerzos por inmiscuirse en los asuntos de las naciones y para favorecer sus propios fines, aún a costa de la ruina de príncipes y pueblos, una vez que logró entrar. Esto está en armonía con las pretensiones del pontífice romano con referencia al poder de que él tiene derecho de deponer emperadores y de que puede ligar a los súbditos de la lealtad debida a gobernantes perversos. Hace 8 días veíamos cómo estos mismos principios del Papa Inocencio III se aplican actualmente sobre la necesidad que tienen los reyes de la aprobación del pontífice para poder gobernar. Y téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás, pues no ha variado. Los principios de Gregorio VII y de Inocencio III son aún los principios de la Iglesia Católica, y si solo tuviese el poder, los pondría en vigor con tanta fuerza hoy como en siglos pasados. Poco saben los protestantes lo que están haciendo al proponerse aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el domingo. Mientras ellos tratan de realizar su propósito, Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida.
establezcas en los Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas. En una palabra, que la autoridad de la Iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran república de la América del Norte. La palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma, pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe en su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja, y esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea u obedezca a la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. Aquí tenemos un cuadro que tomaba internet. Me pareció interesante y voy a leerlo rápidamente. Y es que en el siglo, bueno, quinto al siglo sexto, teníamos que la política estaba basada en los señores feudales, ¿cierto? El rey y la influencia de la iglesia en asuntos políticos. En los estados modernos del siglo quinto al siglo XVIII, los estados nacionales están dirigidos por reyes con poderes absolutos, pero después del siglo XIX encontramos presidentes y un tipo de democracia distinta, ¿no? Respecto a la economía, tenemos la economía agraria, feudal, el autoconsumo y la subsistencia, que usted no sembraba, no comía. Inicio del capitalismo y el comercio, ¿sí? Y ya en el mundo moderno encontramos el predominio del comercio, del capitalismo y del mercantilismo, ¿sí? Respecto a la sociedad, encontramos una sociedad que tiene estamentos, es decir, está muy estructurada y usted no se puede salir de ser campesino. Nace campesino, muere campesino, nace noble, nace esclavo, muere esclavo. A eso se refiere con estamental. Es una sociedad rural, ¿cierto? Existen vínculos de vasallaje, un contrato feudal y se forma la burguesía. Mientras que en la sociedad moderna encontramos el desarrollo de los estamentos, ¿sí? De la burguesía, ¿sí? Y los tres estados. Eh, pero después vamos a encontrar que la sociedad no tiene estamentos, que todos somos iguales ante la ley según la constitución de los países, y eso deriva de la Constitución de los Estados Unidos de América que tanto han intentado cambiar, ¿no? Que el pueblo de los Estados Unidos es soberano y no reconoce ni reyes, ni príncipes, ni ninguna autoridad más allá que la del mismo pueblo. Y por último encontramos la visión del mundo, que tiene una fuerte religiosidad, es católica, tiene un teocentrismo y hay pocos desplazamientos de la población. Por eso la importancia del castigo del destierro como un castigo terrible. Y la visión del mundo moderno, ya es antropocentrismo, el hombre está en el centro, la ciencia del hombre está en el centro. Se rompe esa unidad religiosa, ¿cierto? Hay nuevas religiones cristianas, protestantes, de mucha índole. Aumentan los viajes y hay exploración de América, África y Asia. Hoy en día tenemos acceso a cualquier tipo de información sobre cualquier parte del mundo y podemos conocer sin necesidad de movernos de nuestro lugar de residencia, pero también podemos conocer, y lo único que nos impide en este momento hacer cosas a nosotros como seres modernos es la falta de dinero. Si usted tiene dinero, puede ir al África, puede ir a la Asia, puede hacer lo que quiera, ¿sí? Así que siguiendo ese orden de contrastes entre la sociedad medieval y la sociedad moderna, es que podemos ver cómo los engaños se ajustan al periodo en el que la gente vive. En esta generación son muchos aquellos cuyos ojos están ofuscados por el brillo de las especulaciones humanas, o sea, por la falsamente llamada ciencia. La falsa ciencia de nuestros días que mina la fe en la Biblia preparará tan seguramente el camino para el triunfo del papado como su formalismo agradable, como el oscurantismo lo preparó para su engrandecimiento en la Edad Media. Ya tenemos claro cómo el oscurantismo preparó el triunfo del papado en la Edad Media. ¿Ustedes recuerdan a ese señor? Se llama Al Gore.
Yo recuerdo que por allá, para el año, no recuerdo si fue 2006 o 2009, este señor fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos en la década del 2000, año 2000. Perdió las elecciones contra George Bush y hubo algunos desmanes porque el colegio electoral y la manera en que Estados Unidos elige presidentes no es por la mayoría de votos. Al Gore sacó la mayoría de votos. Sucedió exactamente lo mismo que pasó con Donald Trump y Joe Biden, que Trump saca más votos, pero pierde porque pierden unos estados que tienen mayores influencias. Así que Al Gore saca una conferencia, un político ambientalista que desde la década del 70 viene hablando acerca del cambio climático, ¿sí? Vuelvo y repito, la falsa ciencia de nuestros días que mina la fe en la Biblia, ¿qué hará? Preparará tan seguramente el camino para el triunfo del papado como su formalismo agradable. Esta fue la conferencia que Al Gore presentó, ¿sí? En inglés dice una de las más películas terroríficas que tú podrás ver alguna vez, ¿sí? Alcanzo a leer eso aquí más o menos, ¿sí? Y aquí dice una de las películas más importantes de nuestra época. Se llama Una verdad incómoda. Está la carátula a la izquierda en inglés, la carátula al español a la derecha. Y dice una advertencia mundial. Cuando esta carátula salió, estoy muy seguro que muchos de nosotros no entendíamos hacia dónde iba la verdad incómoda. Recuerdo que la película de Al Gore, el documental, comienza hablando acerca de que cuando Al Gore era niño, él corría dulcemente entre el patio y el jardín de una casa en la que se crió en un estado de Norteamérica. Había un río que corría apaciblemente y nos presentaba un cuadro muy tranquilo y quieto de la naturaleza. Y luego muestra que ese río ya no corre por el patio del jardín de sus antiguos abuelos. El mundo ha cambiado y comienza a presentar una serie de imágenes que posteriormente vamos a analizar muy interesantes. Esto fue en la década del 2000, de la primera década del año del siglo XXI, donde Al Gore fue el referente. Pero ya finalizando la década del 2000, tenemos a otra persona. Presenta un documental, ¿sí? Vuelvo y leo, la falsa ciencia de nuestros días, que viene la fe en la Biblia, preparará tan seguramente el camino para el papado como su formalismo agradable. En el documental de Al Gore no salía el Papa. En el documental de este actor de Hollywood, llamado Leonardo DiCaprio, sí sale el Papa. Recuerdo que este documental lo presentaron de manera simultánea en todas las televisiones a nivel global. Recuerdo que este país no fue la excepción y que después de este documental hubo un apagón mundial, el Día de la Tierra, el Día Mundial de la Tierra. Yo recuerdo que en nuestra ignorancia, en mi casita, mi hermana y yo apagamos las luces de la casa y en Guayabal mucha gente tuvo la luz apagada en su casa. Tinieblas sobre el mundo. Tan solo un adolescente. Cursaba, creo que grado décimo o 11. Y recuerdo que a lo largo de mi formación en el colegio, con una educación técnica media, se me enseñó la importancia de lo global, la importancia de la comunidad, la importancia de la participación política. Y al igual que en Roma, y si un historiador escucha esto, sé que va a acribillar mis argumentos, pero no estoy hablando como historiador, sino como cristiano específicamente adventista historicista del séptimo día, que pertenece al grupo El Remanente, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cuando el papado logró exaltarse, lo hizo a través de unos pueblos extraños que llegaban del norte, ¿sí?
Constantino fue uno de ellos, emperador soldado. Ellos no hacían parte de la clase política tradicional de su época, no hacían parte de la nobleza, no hacían parte de la clase senatorial que hereda Roma, tampoco hacían parte de la clase clerical. ¿Cómo llegan ellos al poder? Llegan ellos al poder gracias a que se le arrodillan a la iglesia y a que son convertidos al cristianismo. Teodosio, Constantino, Diocleciano. Son tres grandes de esos ejemplos de emperadores soldados que se convierten en el cristianismo y que su influencia es la que lleva a la extensión del catolicismo. En nuestros días, quienes llevan esa influencia también son una clase muy particular a la que se dirige este personaje, a los olvidados, a los que nadie tiene en cuenta. Ese tipo de política eh, ha permitido que una serie de discursos, de una serie de personas que son racionalmente. Una vez hablaba con un amigo adventista y me decía, tenga cuidado con lo que lee, porque la doctrina del mundo moderno está muy bien fundamentada y es increíble. Hay una serie de libros que hablan acerca de la descolonización del saber y apuntan hacia la importancia de retomar las ideas indígenas y de pueblos americanos acerca del cuidado de la casa común, de la tierra, ¿verdad? Este documental hizo que la Tierra se apagase un día, que grandes ciudades como Nueva York apagasen luces. El documental se llama Antes que sea tarde, el anterior se llamaba Una verdad incómoda. A Al Gore le significó el Premio Nobel de Paz, creo que fue en el año 2007. Al señor DiCaprio le significó grandes honores. Este documental lo produjo la National Geographic y podemos encontrar ahí que dice, la ciencia es clara, el futuro no. Y encontramos una alusión nuevamente a transformaciones, ¿no? A cambios. Pero si nos fijamos muy bien, la luz está en el centro, nos apunta al sol, ¿verdad? Está doblemente el sol repetido. Aquí tenemos un sol y aquí tenemos otro sol y pareciera que tenemos un tercer sol. Cuando nosotros miramos, dice, y lo que da más significado a esta tendencia es la circunstancia de que el objeto principal que se tiene en vista es imponer la observancia del domingo, institución que vio la luz en Roma y que el papado proclama como signo de autoridad. Con esas palabras en mente, quiero que vayamos a revisar un pequeño ejemplo. Voy a compartirle mi pantalla completa. Estoy aquí. Eh, Está en mi pantalla completa. Voy a salir. Están viendo lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Creo que sí. Sí, sí, se está viendo. Bien, Sí, se mira bien, hermano Sebas. bien, gracias. La ciencia de nuestros días tiene esta forma. Es una forma de artículo científico, ¿sí? Todo lo que los científicos hacen, lo que escriben, lo que hacen, siempre tiene una forma escrita, ¿sí? Posteriormente, la forma escrita de los registros escritos, pues los llevan a documentales, a gráficos. Una verdad incómoda. Este es el comentario de Orieta Marquina. Ella es una investigadora, una científica muy importante. Si alguno puede googlearlo, se dará cuenta quién es. La idea no es mencionarla a ella ni demostrar que ella es una autoridad en materia de ciencia ni de religión. Simplemente ella va a comentar el documental de Al Gore. Ella no es cristiana, ¿sí? Los científicos suelen generalmente ser ateos. Así que vamos a ver qué dice ella después de ver el documental de Al Gore. Y dice,
Lo más impresionante del video es la forma en que está organizado el mensaje. Esto lo estoy haciendo para que nos demos cuenta de la manera en que se acude a engaños al mundo moderno. Ya no se nos habla de un hierro enterrado en la mano o de sangre que sale al moler harina o de un hombre que es muerto por un rayo. Ahora, lo más impresionante del video es la forma en que está organizado el mensaje, tanto visual como argumentativamente. Podemos apreciar que tiene un gran conocimiento de la idiosincrasia, forma de pensar y estilo de vida estadounidenses. Al margen de estar dirigido a la comunidad mundial, específicamente es un documental hecho para estadounidenses. Es un documental de estadounidenses para estadounidenses. Vemos que la sierva del Señor dice que en Estados Unidos es donde tenemos que tener la mira puesta, porque es donde se están dando movimientos en ese sentido. ¿Qué más dice ella en su comentario? Dice, el uso de los dibujos animados muy similares a los personajes de los Simpson alude indiscutiblemente al estilo de vida estadounidense. No es lo mismo mostrar un video de un oso polar luchando por su vida que otro donde el osito animado nos enternece y da pena. O el caso de la simpática ranita, que justo cuando todos esperábamos verla desfallecer, es rápidamente salvada por una mano gigante, dándonos visualmente el mensaje de que sí podemos ser salvadores del planeta. El hombre como salvador de sí mismo es lo que se nos presenta. Me parece que cuando buscamos generar aprendizajes significativos, dice ella, concretamente cuando educamos para la convivencia o trabajamos con adultos, la comunicación no resulta un campo interesante de explorar porque permite sobreponernos a nuestros prejuicios y miedos. Otro recurso argumentativo y visual impresionante fue el relacionar los peligros del calentamiento global con los del terrorismo. Siempre se argulla los miedos particulares que tiene una sociedad. ¿Por qué terrorismo? ¿Ustedes recuerdan el 11 de septiembre del año 2001? Yo estoy seguro que sí. Yo recuerdo que mi mamá barría el jardín de una casa que cuidábamos en una esquina y yo salí corriendo y dije, mamá, mamá, mamá. Bueno, yo veía una película en esa época que no tenía por qué estar viendo, no pasa nada. Y yo me puse muy enfadado porque cambiaron las noticias de último minuto y decía atentado en los Estados Unidos, en las Torres Gemelas, un avión ha impactado. Yo salí corriendo y mamá, 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 mire que se están tumbando las Torres Gemelas. Y mami, ay, no moleste, Sebastián, deje de decir cosas que no son, deje de tanta película, va a apagar el televisor. Cuando sale Amalia, mi vecina, y le dice a mi mamá, Argenis, Argenis, en Estados Unidos hay un atentado. Y mi mamá sale corriendo, se siente, y yo recuerdo que mi mamá quedó fría. Bueno, la sociedad de Estados Unidos no volvió a ser la misma y el mundo tampoco. Solo quisiera remarcar, dice ella, el nexo que establece el documental entre la democracia representativa y las luchas históricas del pueblo estadounidense y la capacidad hoy en día de revertir el calentamiento global por ellos mismos. Es decir, que la ciencia que se me enseñó a mí, que se les enseñó a ustedes y que se les enseña hoy en día a los niños, les enseña que la democracia representativa y las luchas históricas del pueblo estadounidense. Yo les pregunto, ¿han escuchado ese discurso? Seguramente sí, ¿verdad? Deudas históricas, luchas históricas, muchas cosas por el estilo. Así que se le está enseñando al pueblo estadounidense que es capaz de revertir el calentamiento global por ellos mismos. Curioso, ¿no? Bien interesante los comentarios que nos deja esta señora acerca de lo que ella vio, sí, de lo que ella puede percibir en el documental de Una verdad incómoda.
Y esto es un artículo que se publica en la revista Educación Mental del año 2009. ¿Sí? Ella no es cristiana, pero cuando nosotros leemos la palabra de la capacidad que tiene hoy en día de revertir el calentamiento global por ellos mismos, el pueblo estadounidense puede hacer, y que relacionar los peligros del calentamiento global con los peligros del terrorismo son algo que deja un campo muy vasto, muy vasto. Ahora, tenemos a Domingo Gómez Orea, particularmente su nombre, ¿no? Otro científico español, y él presenta 5 ideas sobre el cambio climático. Recordemos, en la época de la Edad Media caían rollos del cielo, que eran, se decía, ¿no? Que caían rollos del cielo y se presentaban al pueblo como lo que debía seguir. Ahora no caen rollos del cielo. Ahora hay científicos que escriben, opinan, actores que hacen documentales y organizaciones que promueven el domingo. Él dice lo siguiente, vuelvo y repito, al señor Domingo Gómez Orea no lo cito como autoridad de ninguna clase, simplemente lo cito porque tiene un artículo, no es científico, sino una reflexión personal, ¿sí? Sobre el cambio climático. ¿Qué dicen los científicos modernos sobre el cambio climático? Bueno, dicen que él tiene 5 ideas que conforman el argumento de esta reflexión. Yo simplemente citaré lo que él dice que me pareció interesante. La primera expone que los problemas ambientales son problemas de comportamiento de los agentes socioeconómicos, en últimas, de la gente que se porta mal. La gente que se porta mal. La segunda dice que él entiende que la calidad de vida es el objetivo de las sociedades. La gente se porta mal porque no tiene una calidad de vida interesante. Y de los individuos que las forman. Y que el estilo actual predominante de desarrollo está muy alejado de tal objetivo. ¿De cuál objetivo? De mejorar el comportamiento de las personas y de mejorar su calidad de vida. Y la tercera señala que es más importante que la realidad objetiva del cambio climático, es decir, que más importante que el cambio climático, cuidado con esto, es que tenga la capacidad, ¿sí? Es decir, que el cambio climático es la idea que comporta su capacidad para, o sea, el cambio climático sirve para modificar los comportamientos individuales. Interesante. Y por último, él atribuye a la ciencia y a la tecnología un papel fundamental en la respuesta al fenómeno del cambio climático. ¿Sí? Si continuamos revisando uno de los argumentos que él dice lo siguiente. Resulta curioso, nos dice el señor Domingo, que las predicciones del Club de Roma y otros organismos en los primeros años de la década de los 70 del siglo XX acertaran cuando alertaron a la humanidad sobre los límites del crecimiento, pero erraron en las causas de su alarma que situaban fundamentalmente en el agotamiento de los recursos, cuando lo que realmente se ha agotado es la capacidad de la atmósfera para asimilar las emisiones producidas por la utilización de tales recursos. Es decir, en últimas, el problema no es que se acaben los recursos, no, sino que la naturaleza ya no es capaz de soportar tanto porque todos los días estamos emitiendo emisiones, ¿sí?, en el uso de esos recursos. El cambio climático, dice el señor Domingo, hay que entenderlo en términos de la capacidad receptora de emisiones a la atmósfera. Es decir, la atmósfera debe tener un descanso. Se le da un descanso a la Tierra de las actividades humanas. En este esquema, dice él, lo importante no es la evidencia científica del fenómeno, pero ellos dan razón de la evidencia científica del fenómeno, sino su capacidad de suscitar la reflexión sobre lo anterior. ¿Qué es lo anterior? Ya lo digo. De tal manera que si no existiera el cambio climático, convendría inventarlo. Él dice, existe. Sí, para el señor Domingo existe, pero en caso de que no existiera, convendría inventarlo. ¿Por qué convendría inventar el cambio climático?
Vamos a verlo. Dice, el cambio climático, una idea fuerza para introducir otro modelo de desarrollo. Mm. En el sentido apuntado, el cambio climático se convierte en una idea fuerza que puede tener notables repercusiones en el enfoque del desarrollo hacia el futuro y en las pautas del comportamiento de los productores y de los consumidores. Yo lo interpreto y leemos, si leemos en el sentido correcto, es cómo puede influir la idea del cambio climático en la manera en que se produce y se consume, con detenerse, con un descanso dominical. ¿Sí? Es decir, el cambio climático es la idea central, es la idea fuerza, es el mayor engaño para decirnos que el modelo económico, es decir, un modelo económico que produce 24/7 debe detenerse. Debe detenerse. Y sirve, ese modelo de desarrollo sirve para dictar las pausas hacia el futuro del comportamiento. En últimas, del comportamiento de los individuos. Porque el dueño de una fábrica es una persona, pero también quienes trabajan ahí son personas, son individuos. La fuerza de la idea es tal que ha llevado a ciertos líderes políticos, y una palabra muy de moda en nuestros tiempos, y ambientalistas, a darle una dimensión espiritual, y así utilizan un lenguaje mesiánico. Se habla de mensaje de sentido de misión, de verdad irrefutable. ¿Qué le pasa a uno cuando uno dice que el cambio climático es una mentira? Por el amor de Dios. Lo tratan a uno muy mal. Y convierten la lucha contra el fenómeno en un movimiento capaz. Oigan esto. Un movimiento capaz de unir a numerosos individuos mediante un ideal común. El proselitismo que se hace de tal lucha y la apelación a las conciencias y a los comportamientos individuales, cala en dónde? En la opinión pública, hasta el punto de convertirlo, en opinión de algunos, en una especie de nueva religión del siglo XXI. En este sentido, el biólogo Miguel Delibes, refiriéndose al movimiento liderado por Al Gore, señala que la estructura organizada por este político resulta casi religiosa, con discípulos que transmiten la buena nueva, unos 1.700 repartidos en todo el planeta, a los que pide una conexión espiritual. Y para que no falte un elemento común a todas las religiones. La idea del cambio climático no puede desvincularse de la fe en aquellos científicos, la mayoría que la predican. Apelar a las emociones y sentimientos no se compadece con el método científico, pero resulta más eficaz para movilizar a la población en el sentido de racionalizarse o racionalizar sus pautas de comportamiento y a los gobiernos para que promuevan un desarrollo más sensato, más equilibrado entre lo económico, lo social y lo ecológico, a los que últimamente se añade lo territorial y la consideración en un escenario global, el mundo entero. Esta fue la opinión de este señor en Madrid el año 2008. En marzo, el 3 de marzo, fue publicado su comentario. Definitivamente un cristiano no podría ser mejor una opinión de estas, y cuando digo cristiano me refiero a una persona que milita en una iglesia del Estado. Es bastante clara tanto la idea del artículo científico escrito por la señora Marieta Orquina, que es un tipo de artículo llamado de... ¿cómo se llama el artículo? Una reseña, un tipo de reseña al documental La Verdad Incómoda, como un simple comentario a la opinión pública de una comunidad académica, ¿sí? De un catedrático de medio ambiente y ordenación del territorio llamado Domingo Gómez Oria. Recuerden que el medio ambiente y la ordenación de un territorio van de la mano juntos. Y él lo presenta como una reflexión personal sobre el cambio climático.
En síntesis, lo que se busca es conmover las fibras de las personas a través de la naturaleza, el medio ambiente. Tenemos que salvar a los seres humanos de los mismos seres humanos, es decir, salvarnos a nosotros mismos de nosotros mismos. Esa es la idea que se ha vendido y que ya está clavada. Se han hecho conexiones cerebrales en los cerebros de todas las personas. Suficientes sinapsis químicas, suficientes sinapsis eléctricas en cada uno de los cerebros para que quede clara la idea de que el cambio climático es causado porque el hombre tiene un modelo económico llamado capitalista y hay que hacer una transición hacia un nuevo modelo económico. Un nuevo modelo económico que se presenta de forma religiosa, como una especie de nueva religión del siglo XXI. Y sobre el movimiento de Al Gore, buscan un elemento común a todas las religiones. Yo les pregunto, ¿qué puede ser un único elemento común a todas las religiones en un escenario global? La respuesta es el domingo. El domingo. Y ahora creo que estoy compartiendo mi pantalla con ustedes, ¿verdad? Están viendo lo que comparto, ¿cierto? Sí, Sebastián, todos estamos Gracias. viendo. Yo me aseguré que lo que las páginas web fuese a compartir no tuviese ningún tipo de publicidad o imágenes grotescas. Esta es una página web de una ONG de las Naciones Unidas, ¿sí? De noticias de la ONU. Dice Mirada Global, Historias Humanas. Nos presenta, ¿sí? Esto es lo que dicen los científicos. El cambio climático llega antes y más fuerte de lo previsto. Nos muestran un glacial, está derritiendo, ¿cierto? El glacial más grande de los Alpes suizos. Está derritiendo rápidamente y podría desaparecer para 2100. Bueno, ¿cuál es la situación? Eso es que el 22 de septiembre del 2019, ¿cierto? ¿Cuál es la situación más grande? Ah, bueno, primero dice acá, la Organización Meteorológica Mundial junto a las principales organizaciones de ciencia climática del mundo revelaron este domingo un informe que demuestra la evidente y creciente brecha entre los objetivos acordados para abordar el calentamiento global y la realidad actual. Y dice, clásico para nuestra época moderna, el informe de United in Science, o Estados Unidos en la ciencia, reúne los detalles sobre el estado actual del clima y presenta tendencias en las emisiones y concentraciones atmosféricas de los principales gases de efecto invernadero. Hemos visto el encabezado de la página, hemos visto el logo muy grecorromano. Hemos visto el presente, el domingo, presentando el informe, ¿cierto?, de la Organización Meteorológica Mundial, y comienza la noticia que el informe de Estados Unidos en la ciencia, ¿sí?, United in Science, reúne los detalles sobre el estado actual del clima y presenta tendencias en las emisiones y concentraciones atmosféricas de los principales gases de efecto invernadero. Hemos encontrado la Biblia por acá. ¿Hemos encontrado alguna referencia a Dios? En síntesis, lo que encontramos es referencia al hombre por el hombre. Lo que el hombre necesita es del otro hombre, del hombre de pecado, de ciencia, ¿verdad? ¿Y qué dicen los científicos? Bueno, ¿cuál es la situación según los científicos? Si cambiamos la pregunta y decimos, ¿cuál es la situación según la Biblia, según la profecía para nuestros días? La Biblia nos dice que mientras exista este cielo y esta tierra, siempre habrá siega, siempre habrá siembra, siempre había lluvia, siempre habrá sequía, siempre habrá frío y siempre habrá calor. Pero según los científicos, presentan en el clima global incendios sin precedentes, ciclones devastadores y escenas de la tierra. En efecto, una tierra alterada, pero no por la desobediencia del domingo, sino por la desobediencia del sábado, séptimo día, y por la desobediencia del resto de los mandamientos de Dios. La ciencia continúa diciendo la disminución continua del hielo marino y la masa de hielo.
el aumento del nivel del mar acelerando, el mar del agua se está volviendo más ácida, sequía que causa hambre. Es decir, ya no nos presentan a un hombre con un fierro clavado en la mano, ya no nos presentan lo que ya vimos que no quiero volver a mencionar, sino vemos escenas dramáticas y catastróficas ¿de qué? De la naturaleza. Ciclones, un cultivo de maíz muy pobre y una mujer cargando a un niño, más muertes por el clima, sequía que causa hambre, concentraciones de gases de efecto invernadero récord en la atmósfera, animales, industria, emisiones de carbono, algo sobre lo que entre comillas llaman energías limpias, presentan la brecha de emisiones según la ONU Medio Ambiente, desiertos, advertencias del panel intergubernamental sobre cambio climático, ya no son sínodos, informes, informes, informes. Y todos son informes especiales hacia el futuro, ¿verdad? Comienza presentándonos la ciencia humana y luego nos dice que la evidencia consolidada refuerza la influencia humana como la causa dominante de los cambios en el sistema de la Tierra. Crecientes impactos climáticos aumentan los riesgos de cruzar puntos críticos de inflexión, ¿verdad? Reconocen que los impactos climáticos golpean con más fuerza y antes de lo que las evaluaciones climáticas indicaron incluso hace una década, y dicen que solo una acción inmediata e integral que abarque una profunda descarbonización complementada con medidas políticas ambiciosas, protección y mejora de los sumidores de carbono y biodiversidad, y los esfuerzos para eliminar el CO2 de la atmósfera nos permitirán cumplir con el Acuerdo de París. La sierva del Señor nos dice que Francia es uno de los países que se eleva contra el cielo todavía. Acción inmediata e integral, descarbonización, medidas políticas ambiciosas, eliminar el CO2 de la atmósfera. Algo que nos dejó claro el encierro durante la pandemia fue que estas políticas, al hacer que la actividad humana disminuyese, le dieron a la ciencia la razón para gritar con más fuerza por un domingo descarbonizado, por un domingo por el clima. Pero ahora, nada de esto sería posible si las organizaciones religiosas no hiciesen algo por esto. Bienvenidos a Domingo por el Clima, un legado de miles de iglesias bien preparadas para abordar el cambio climático a nivel local. The United Nations Climate Change Conference de la COP26. Domingo por el Clima. Recordamos que los papistas colocan sobre sus iglesias y sobre todo lo que tenga que ver con ellos el símbolo de la cruz. Y nos van a contar cómo comienza Domingo por el Clima. Presentan imágenes de un órgano muy propio de las iglesias católicas y naturalmente es un domingo, ¿sí? Climático. ¿Qué hacen el Domingo por el Clima? ¿Qué hace ese movimiento? La idea era sencilla, nos cuentan ellos. Se pidió a las iglesias que hicieran tres cosas. Primero, celebrar una misa centrada en el clima. Segundo, comprometerse a reducir sus propias emisiones de gases de efecto invernadero. Y por último, unirse al llamado común. Hay alguien que hace un llamado común. Uno no se puede unir a algo que no han llamado, ¿verdad? Para que el gobierno del Reino Unido tome medidas más audaces sobre el cambio climático antes de la COP26. Aquí encontramos todo lo que la página web nos muestra. Encontramos los llamados que hacen acerca del Domingo por el Clima, celebrando una misa, ¿cierto? Dice que en esa misa las congregaciones se comprometieron a defender a las personas más pobres del mundo,
que se ven afectadas por el cambio climático. Al mismo tiempo, profundizaron su comprensión del cuidado de la creación y la crisis climática. Cuando nosotros estudiamos la profecía, no como palabra muerta que se lee y no la traemos a nuestros días, no viendo el ejemplo de lo que ha sido su cumplimiento perfecto al pie de la letra, no entendemos. Es menester y es nuestro deber que podamos leer el libro El conflicto de los siglos y en general el espíritu de la profecía, ¿sí? En el sentido en que debe ser leído como las buenas nuevas que llegan a nuestro tiempo, como la esperanza que tenemos de no caer en la trampa y en el engaño en el que el mundo entero va a ser sumido. Aquí encontré una expresión muy interesante, y es que al hombre se le está enseñando actualmente que el hombre es quien puede salvar al hombre. En este proyecto que tiene plazo hasta el año 2030, quedan 6 años para que los objetivos a nivel mundial que se han trazado se cumplan. Quedan menos de 6 años. Quedan menos de 6 años. Quiero terminar volviendo a leer 2 diapositivas más. En esta generación son muchos aquellos cuyos ojos están ofuscados por el brillo de las especulaciones humanas, o sea, por la falsamente llamada ciencia. Falso cambio climático. No alcanzan a ver la red y caen en ella tan fácilmente como si tuviesen los ojos vendados. ¿Qué hace la Iglesia Adventista del Séptimo Día promoviendo y defendiendo el cambio climático? Cuando se fomenta el orgullo y la ambición y los hombres exaltan sus propias teorías por encima de la palabra de Dios, entonces la inteligencia que puede causar mayor perjuicio que la ignorancia. Por esto, la falsa ciencia de nuestros días, que mina la fe en la Biblia, preparará tan seguramente el camino para el triunfo del papado como su formalismo agradable, de la misma manera que preparó el camino el oscurantismo para su engrandecimiento en la Edad Media. Antes que sea tarde, no hace alusión a la segunda venida de Jesús, no hace alusión a la ley dominical directamente, en el sentido en que la profecía sí lo hace. En los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. Y lo que da más significado a esta tendencia es la circunstancia de que el objeto principal que se tiene en vista es imponer la observancia del domingo, institución que vio la luz en Roma y que el papado proclama como signo de su autoridad. Hemos visto la libertad de conciencia amenazada parte 2. Es nuestro deber entender que esa libertad de conciencia hace alusión específica a la observancia del domingo como día de observancia obligatorio, a nada más. El punto central del capítulo tiene que ver con la manera en que el papado se granjeó en el pasado demostrar que el domingo tenía validez a través de engaños, mentiras y milagros. Pero el mundo moderno lo hace a través de la ciencia, de la falsamente llamada ciencia, y a través de los protestantes que han hecho concesiones y que serán los encargados de tratar, como nos enseña la profecía, el domingo como día de observancia nacional, to be America great again, para hacer América grande nuevamente. Sea la persona que esté como presidente de los Estados Unidos, sea el pontífice que encabece la dirección de la Iglesia romana, la profecía se cumplirá. Llámese George, llámese Francisco, llámese Biden o llámese quien se llame, la profecía se va a cumplir.
Y aunque es nuestro deber como en días de Lutero, señalar con claridad y a nombre propio el nombre de quienes cumplen la profecía para su propia perdición, también es nuestro deber señalar cuál es el papel que se cumplirá, sea que estén ellos o sea que no estén ellos. Pero también recordar que nuestro papel en la profecía es importante, es esencial. Y que como el remanente, ese pueblo contra el que cuando ese rey del norte escuche las noticias y salga airado con gran tempestad, porque ese pueblo ha hecho algo que lo ha enojado. Cuando escuche que vienen noticias del oriente, estamos en tiempos de predicar y de contarle al mundo entero lo que ha de suceder. Es nuestro deber contar que la libertad de conciencia será amenazada y que los términos por los cuales hoy un Estado rige entre los poderosos, la Constitución y quienes están como súbditos, van a cambiar. Esos términos no serán los mismos. Y recuerden que van a comenzar por jueces y magistrados y posteriormente ya vendrán por el pueblo. La libertad de conciencia que nosotros gozamos ahora es histórica. Nunca a lo largo de los siglos un hombre como usted, una mujer como usted, un pueblo como nosotros gozó de tanta libertad. Hoy en día quien trabaja un sábado es porque quiere. Quien trabaja un domingo también es porque quiere. Hay leyes que amparan frente a la Constitución. Y en últimas, hay muchos trabajos, hay muchas oportunidades de salir adelante y de surgir en términos económicos. Todo esto es transitorio y es necesario que si un hombre tiene responsabilidades en casa, las cumpla. Que si tenemos deudas, las paguemos. Y que trabajemos como tenemos el ejemplo de nuestros patriarcas, del ejemplo de los pioneros. Trabajaban y a la par que trabajaban, predicaban el mensaje. Quiero terminar este estudio bíblico esta mañana, primero pidiéndole disculpas porque me excedí el tiempo en 23 minutos, casi media hora, pero invitarles a que podamos discernir las señales de los siglos, de los tiempos. Los académicos lo tienen muy claro y el pueblo de Dios. Vamos a ir de rodillas y agradecerle al Señor por este mensaje y pedirle que este mensaje pueda llegar a más personas con el único propósito de que no sean engañados y que puedan ver cuál es el verdadero día de reposo, el día sábado del Señor, instituido en la creación del mundo en el Génesis. Oremos. Querido Dios, te damos muchas gracias porque en este día nos has concedido la posibilidad de estudiar la manera en que al mundo antiguo, al mundo de la Edad Media, se le engañó y la manera en que el mundo moderno ha sido engañado. Queremos salir de Babilonia, queremos salir del engaño y queremos clamar a ti para que tú nos libres, para poder estar inscritos en el libro de la vida y para poder prepararnos para el acontecimiento más inminente y cercano que le ha sido dado al pueblo adventista en el mapa que debe recorrer camino al cielo, que es la ley dominical en los Estados Unidos de América. Señor, llévanos durante el transcurso de estas horas santas en el gozo de la libertad, en el gozo de la santidad, de la obediencia a tu mandamiento el día sábado. Gracias, porque este mandamiento es claro y nos invita a acordarnos, eterno Padre. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás en ello todas tus obras, porque el séptimo día es el día de reposo para el Señor Jehová tu Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Por tanto, no debe trabajar en él ni tú, ni tu hijo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días creó el Señor Dios los cielos y la tierra. Muy distinto al mandamiento que se ordena santificar las fiestas. Cuán hermoso y agradable, Señor, es poder anhelar y esperar, como el apóstol Pablo decía, que todo lo tengamos por pérdida, en el sentido de que
Estimada es a tus ojos la muerte de tus santos. Gracias porque tú nos invitas a regocijarnos, a alegrarnos cuando por tu causa nos vituperen, nos persigan y hablen mentiras de nosotros. Gracias porque tu carácter ha de ser lustrado, pulido y emblanquecido en el carácter de la obediencia a tus hijos a través del ejemplo del verdadero carácter de tu Hijo amado Cristo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. De que si Él venció el pecado, nosotros podremos también vencer el pecado, eterno Padre, en sus méritos y en su obediencia, no mirando a la cruz, sino mirando al santuario que hay en el cielo, a la obra mediadora que tú haces en el lugar santísimo por nosotros. En el nombre de Jesús entregamos este día y entregamos el mensaje que tú has traído para tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gracias, Sebastián. Muy bueno. Dios te bendiga. Muy bien, hermano Sebastián. Agradecemos y le damos la gloria a Dios por este tema que nos ha presentado. Dios lo bendiga. Este análisis comparativo entre lo que fue los engaños en la época del oscurantismo con los engaños modernos de la falsa ciencia. Muchas gracias, hermano Sebastián. Dios lo siga bendiciendo, alentando, sosteniendo, y gracias por ser un apoyo en este ministerio para la honra y la gloria de Dios. Dios lo Amén. bendiga y esperamos Amén, tenerlo hermano en una Carlos, muchas gracias. muy pronta oportunidad. Amén. Estamos entonces agradeciendo a los hermanos que estuvieron con nosotros, a los que participaron, y muchas gracias. Un feliz santo sábado para todos. Estaremos compartiendo entonces una alabanza para terminar con este servicio. Que Dios los bendiga a todos.